Hay sonidos que te marcan la vida. Sonidos que, una vez que los escuchas en el lugar equivocado, ya no puedes volver a ser la misma persona. En el llano venezolano, la gente respeta la noche. No es por miedo a la oscuridad, es por respeto a lo que camina en ella. Hoy les voy a contar dos experiencias, dos testimonios que sacan a la leyenda del cuento de camino y la traen aquí, al presente, a tu realidad. Apaga la luz, ponte los audífonos, y si escuchas un silbido a lo lejos mientras oyes esto, no te des la vuelta. Estás en Mr. Críptido. Esta historia le pasó a un camionero de Barinas. Vamos a llamarlo Carlos. Carlos lleva 10 años cruzando el llano. Se conoce cada bache, cada curva, cada puesto de control. Él no cree en cuentos. O bueno, no creía. Eran las 2:30 de la madrugada, en una recta infinita cerca de Achaguas. Un caucho trasero se le reventó. Mala suerte. Carlos se bajó. El calor era sofocante, de ese que te hace sudar aunque no te muevas. Sacó el gato, la llave de cruz y su linterna de esas amarillas de pilas grandes que ya empezaban a fallar. El único sonido era el de los grillos y el clac, clac, clac de la llave contra las tuercas. De repente, lo escuchó. Fue un silbido largo. Carlos se quedó de piedra, miró hacia la sabana, pero la luz de su linterna solo llegaba a 3 metros antes de que el monte se tragara todo. Pensó que era un bromista, algún llanero de una finca cercana que lo vio accidentado. «¡Epa!», gritó Carlos. «¿Quién anda ahí? Ayúdeme aquí con esta vaina, más bien». Nadie respondió, pero unos segundos después volvió el silbido. Ahí fue cuando a Carlos se le heló la sangre. Él sabía la regla: si suena lejos, es porque está cerca. Soltó la llave de cruz. El olor a grasa de motor y a caucho quemado se mezcló con un olor nuevo, un olor a podrido, a carne vieja secándose al sol. Carlos no quiso mirar atrás. Se subió a la cabina del camión como pudo, dejando la herramienta tirada en el asfalto. Cerró el seguro. Su respiración era lo único que se escuchaba. A través del retrovisor, vio algo. Bajo la luz roja de los frenos, que seguía encendida, vio una figura. Era un hombre, pero un hombre deforme, flaco como un esqueleto, con unos hombros que le llegaban casi a las orejas. Llevaba un saco de yute al hombro, y de ese saco salía un sonido de huesos chocando entre sí. La criatura se detuvo, justo donde Carlos estaba cambiando el caucho. Se agachó, recogió la llave de cruz con unos dedos que parecían ramas secas, y entonces miró hacia la cabina. Carlos me dice que lo más aterrador no fue su cara, fue que la cosa empezó a silbar otra vez, pero con la boca cerrada. Un sonido que salía de su pecho. Si estás en tu carro ahora mismo escuchando esto, o si estás en tu cuarto, piensa en lo fácil que es romper un vidrio. Piensa en lo delgado que es ese cristal que te separa de lo que hay afuera. Carlos arrancó el camión en rines. No le importó destruir el eje, solo quería alejarse de ese silbido que, mientras más aceleraba, más cerca y más fuerte se escuchaba, confirmándole que la cosa ya estaba lejos. Hay quienes dicen que Carlos tuvo suerte. El silbón a veces solo observa, pero otras veces decide ir por ti. Esta segunda historia es más reciente. Pasó en una casa rural, en las afueras de un pueblo llamado El Sombrero.
Un muchacho se quedó cuidando la casa de sus abuelos, una casa de esas viejas, con techos de zinc que crujen con el calor y el frío. Eran las 11 de la noche. Él estaba en la sala con una lámpara de gas porque se había ido la luz. De repente, los perros que dormían en el porche empezaron a aullar, pero no era un ladrido de aviso, era un llanto, un quejido de puro dolor y miedo. Y luego, el silencio. Ese silencio que te tapa los oídos. El muchacho escuchó el silbido, lejos, muy lejos, casi imperceptible entre el ruido de la lluvia. Él sabía que eso significaba peligro. Corrió a su cuarto, cerró la puerta con candado y se metió debajo de la cama. Estúpido, ¿verdad? Creer que una cama te va a proteger de algo que mide más de 3 metros. Pero entonces el silbido se escuchó fortísimo, justo en la ventana de su cuarto. Él respiró aliviado. Si suena fuerte, está lejos, se está alejando, pensó. Pero el alivio duró poco. Empezó a escuchar algo arriba, en el techo. No eran pasos de un animal, era un peso muerto siendo arrastrado por encima de las láminas de zinc. Imagínate estar ahí, en la oscuridad total, escuchando cómo algo pesado camina por encima de tu cabeza, buscando un agujero, una rendija, escuchando cómo los huesos que lleva en ese saco golpean el techo de tu cuarto. El muchacho dice que lo peor fue cuando el arrastre se detuvo, justo encima de donde él estaba escondido. Sintió cómo el techo de zinc se hundía. Vio con la luz de su celular cómo los tornillos del techo empezaban a caer, como si alguien desde afuera los estuviera desatornillando con los dedos. Esa noche no hubo gritos, solo el sonido de la lluvia y ese silbido que empezó a sonar cada vez más y más débil, cada vez más lejos, mientras los tornillos del techo terminaban de caer al piso, uno por uno. Amaneció y el muchacho estaba ileso, pero en el porche los perros ya no estaban, solo quedaba un olor a podrido que tardó semanas en irse de la casa. Mucha gente cree que estas son solo leyendas para asustar niños, pero el llano es muy grande y la noche es muy larga. Dime, ¿alguna vez has escuchado un silbido mientras estás solo y has tenido esa sensación de que alguien se acerca? Si tienes una historia de este tipo, o si el silbón ha pasado por tu calle, déjamelo en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final de este encuentro doble. Sígueme también en mi cuenta de TikTok, Mr. Críptido, para relatos más cortos. Nos vemos en la próxima.